Tenemos que entregar todos los scripts. No, pues sprint. Todos los sprint. Todos los sprint. Bueno, los sprint. Y lo va a hacer. Ahora bien, esto, para que vamos a trabajar bien con esto, entonces yo le subí al portal el Springback, que es una tablita Excel, para que ustedes ordenen ya, por ejemplo, las historias que van a entrar al primer sprint, ya ustedes las tienen más o menos armadas, ¿ya? Porque en el fondo, cuando uno está planificando el trabajo, para generar esta plantilla de Sprint Backlog, lo que hace es marca una de la historia, de cuáles son las tareas, instalaciones que involucran el desarrollo de cada historia, asignarle responsable, asignarle el tiempo de ejecución. Ya, y más o menos las fechas, para saber cuándo van a empezar a trabajar y cuándo termine. A eso se le conoce como Sprint Backlog y eso ustedes ya lo tienen, por lo menos para la primera historia, ya bastante avanzado, creo yo, porque de hecho me entregaron ese trabajo. Por lo tanto, no debería estar costando tanto. Pero resulta que ahora hay que hacerlo para el segundo sprint y eventualmente para el tercer sprint. Me parecería muy raro que apareciera un cuarto sprint, pero puede ser, pero entraría como extraño, pero si alguien lo necesita, algún equipo lo necesita, lo puede hacer con un cuarto sprint. ¿Y qué colocamos en el segundo sprint y en el tercero y en el eventual cuarto? ¿Qué meta ahí los sprints? Si no me equivoco, lo que nosotros habíamos editado, la historia de usuario. El resto de las historias. Supongamos, No me acuerdo que era más corto. por un momento, que nosotros hicimos un tremendo análisis. Ya lo tiene. Ah, ya, dile que me entiendo. ¿O tú lo mostré? Pues yo no. Donde logramos levantar, por decirme algo, 15 historias, supongamos, un número nada más. No, pues en la segunda. En la segunda, de hecho, la abandoné Emerson. ¿Ya? Que Supongamos que nos dio para 15 con historias. Emerson y la primera. Esas 15 historias, nosotros las ordenamos Nos metimos de por prioridad. Y ahí la saqué, pero entrega la de un owner que las ordene, que la sabe de- que es más de importante para su negocio. Y llegamos a la conclusión, ahí conversamos con el muchacho, y esas van a ser las que tienen más alta prioridad, el numerito más grande. Por lo tanto, esas son las que vamos a empezar a procesar en un proceso, en una reunión, en trabajo en equipo, ¿cierto? A eso se llama sprint planning. Ya ahí estamos ahí discutiendo entre todos qué tareas hay que asignarle a cada historia, cuánto tiempo, quién se hace cargo, qué día comienza, qué día termina. Eso, resultado, sprint backlog. ¿Qué es el Excel que le subí? ¿Ya? Ahí ustedes deben colocarlo. Y aquí en el fondo ustedes ya comenzaron su primer sprint. Porque no solamente hay que dejarlo en el Excel, pues si yo porque escriba las tareas en el Excel no se van a hacer. Es una tarea que dice, no sé, diseñar la interfaz gráfica para el home. Con que yo la escriba no se ha hecho, alguien tiene que hacerlo. ¿Ya? Ese alguien tiene que hacerlo es parte de la ejecución del sprint. De ahí cada uno tendrá que empezar a hacer las tareitas con que se comprometió
hasta terminar ese sprint. ¿Ya? Hasta que salga el software, incluso el software testeado. ¿Va a ser el software completo? No, obviamente que no. Va a ser el software que responde solo a esas historias, nada más. Pero resulta que ahora me piden el segundo sprint y el tercero. ¿Y qué hago ahí? Bueno, se repite la historia. Vamos, conversamos con el joven y llegamos a la conclusión de que esas van a ser las historias que voy a trabajar para el segundo sprint. Y se repite lo mismo. Nos reunimos, las planificamos. Para obtener el sprint backlog. Y comienza nuestro segundo sprint. Hasta que termine, y ahí ya obtenemos más funcionalidades, y estas funcionalidades responden a estas historias. Si eventualmente quedó algo mal hecho en el primer sprint, algo que no quedó conforme con mi product owner, yo tendría que incluirlo en el segundo sprint. ¿Ya? Puedo hacerlo. Si no quedó conforme, me dice que no era lo que yo pedí, usted lo arregla. Como nuestra norma flexible no dará la posibilidad de atrasar un poco más el sprint de la semana con el día. ¿Cómo lo sabes? Lo mismo que es más flexible, si los atrasamos por la materia. Claro, si tú no alcanzaste, hay una funcionalidad ahí que no la alcanzaste. Por más que hiciste pero no alcanzaste. Obviamente que el autor te va a decir, ¿qué onda aquí? No sé, tuvimos X problema. Ya, tienes que haber incluido. Eso no debería haber ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro del sprint, todos los días nos estamos reuniendo. ¿Recuerdan el detalle? Scrum Daily, las reuniones se hacen todos los días de la mañana, es para eso, para que si ocurrió algún percance, algún problema, se registre y se resuelve inmediatamente. Y no esperar hasta el final del Si vamos a seguir abordando, ¿Ah? si vamos a seguir Bueno, los profesionales que están a cargo de eso saben que tienen que trabajar con respaldo, que tienen que trabajar con un repositor, precisamente para bajar ese riesgo. Se ocurre ahí, de nuevo, el Scrum Master tiene que expresar el error inmediatamente y imaginarse cómo puedo solucionar. Si hay que trabajar más, se trabaja más, se contratar más gente, todas las acciones, etc. Ahora, igual no podría pero la idea del Scrum es que registremos ese error antes de llegar a tener que dar excusas. Pero igual a veces sucede y ese trazo hay que meterlo en el siguiente. ¿Ya? Y después de eso que viene, pero me quedan más historias. Entonces tengo que repetir el proceso. Sprint planning para obtener mi sprint backlog de set. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer para desarrollar los asuntos. ¿Ya? La idea del Excel que les puse aquí es que, por ejemplo, lo puedan hacer por sprint, primer sprint, lo programan en Excel, ordenan bien lo que tienen que hacer y cuando lo tengan listo lo pasan al software que están utilizando, que en este caso es el Azure DevOps. ¿Todos se crearon cuenta en Azure DevOps? ¿Sí? ¿Pueden usarlo? Ya, ahí lo voy a revisar. Yo pensé que nunca más le nunca más le iba a poner el ahora sí. Que bien, ¿Ya? Así que deberían estar ustedes en esto. Deberían estar ahí ya.
Veamos el otro componente de la entrega, que es más menor. ¿Ya? Resulta que para el otro componente de la entrega se pide el modelo conceptual. Genial. El modelo lógico de la base de datos. El modelo físico de la base de datos. Y el script de la base de datos. ¿Cuál es el script? El código que me va a empezar cuando yo lo ejecute, que se tiene que crear la base. Dentro de ese código de script va a venir sentencias como, por ejemplo, create data table, use data table, create database. Use database, create data table. ¿Puede ser usar en la semana? ¿Ya? Eso. Y ojo aquí. El modelo conceptual me va a mostrar las entidades con sus atributos y sus relaciones. O sea, un modelo relacional. ¿Ya? Ese es el mismo modelo el que va a migrar, por decirlo de alguna forma, o va a madurar y se va a convertir en un modelo lógico. Y es este mismo modelo lógico el que se va a convertir en modelo físico. El modelo lógico ya tiene relaciones, ya aquí no hay rompito, aquí ya está hablando, y ya no hay atributos, hay campos, hay clave, relaciones. Y en el físico ya los campos tienen tipos de datos. Hay campos string, campos entero, campos float, etc. ¿Ya? Pero es el mismo, hay que colocar en modelos distintos, son más o menos las mismas tablas. Aquí las entidades, no sé, vamos a poner un nombre, supongamos que me salieron 8 entidades. Cuando las pase acá, me pueden salir 8 o un poquito más de tablas. Y cuando las pase acá, me van a salir más tablas. Porque cuando uno, por ejemplo acá, las entidades se convierten en tablas, pero las relaciones también se van a convertir en tablas. Si hay relaciones mucho a mucho, van a salir más tablas. Y acá, cuando descubras que estás generando redundancia de datos, van a salir más tablas. Empieza a crecer, empieza a madurar. Hasta aquí no necesita ningún software. Eso se hace con lápiz y papel. A veces alguien usa un software para diagramar, sí, también. Pero aquí no tiene que hacerse con ningún software. Me refiero a software de base. Pero acá sí. Acá ya tengo que estar trabajando con MySQL, Oracle, que vaya a trabajar. Sí, como de base. ¿Ya? Y para eso ¿Qué tal? Bienvenidos para que se acuerden nomás. Para que se acuerden. Para que hagan memoria y se acuerden cuando eran felices. de una base de datos. Y concretamente, porque el modelo no es igual, no es el mismo que el modelo de alguna
¿Cuál modelo conceptual vamos a ver? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es? Y ahí como se realiza más de acuerdo que hay esa presentación. En la construcción de una base de datos. El primero debajo de datos que se vaya a utilizar. El objetivo de este modelo es construir un esquema que lo exprese todo a partir del ¿qué características qué datos quiere guardar en su base de datos? Nosotros vamos a usar un esquema que va a ser a grandes rasgos el funcionamiento de esa base de datos. Prompt engineering, también conocido como ingeniería de prompt, es la idea de manipular el texto inicial enviar a un modelo de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, El objetivo es obtener una representación que use de manera más eficiente y disponible, así como modelar su restricción. Vamos a ver qué es eso. Es decir, de nuestra esquinita conceptual vamos a diseñar de tal manera que nos quede otro esquema, pero un esquema lógico, ¿sí? Que va a tratar todo lo que se dijo antes. Y finalmente tenemos el modelo físico que trata de la implantación de una base de datos teniendo un profundo entendimiento del sistema manejador de bases de datos específico a utilizar. Para ello se requiere tomar en cuenta varios factores, como el lenguaje de definición de datos, el LDD o en inglés Data Definition Language, así como detalles acerca de los tipos de datos, indexados, que también lo vamos a ver más adelante, restricciones, etc. Es decir, del esquema lógico que ya hayamos hecho en la segunda parte de nuestro diseño, vamos a diseñar y nos va a quedar ya el esquema físico. A grandes rasgos y en resumen, sin entrar en tanto detalle técnico, ¿qué significa lo que acabo de explicar? Bueno, significa que en el diseño conceptual no nos va a importar como tal todavía el tipo de base de datos que vamos a ocupar, así como tampoco el software que vamos a usar para la creación de la misma. Únicamente vamos a hacer un diagrama basado en la idea del usuario. Si nos va a dar una idea y nosotros vamos a hacer un diagrama, pero hasta ahí todavía no nos va a importar esas dos partes. En el diseño lógico es donde sí nos va a importar qué tipo de base de datos voy a ocupar. Pero en esta fase todavía no nos vamos a interesar en el software que vamos a ocupar para realizarlo. Ya en el diseño físico, ahora sí vamos a tener que tomar en cuenta el tipo de base de datos, así como el software que vayamos a ocupar, porque como lo mencioné, pues ahí hablamos del lenguaje de definición de datos, que básicamente es el lenguaje SQL. Bien, ahora centrémonos en el modelo conceptual. El modelo conceptual es un esquema que, bueno, se debe de representar bajo un modelo que posea las siguientes cualidades. Debe tener expresividad, simplicidad, minimalidad y formalidad. Y para ello tenemos el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un modelo conceptual, sí es de los más utilizados en la actualidad para representar un esquema conceptual. Fue creado por Peter Chen en 1976 y posee los siguientes elementos. El primer elemento se llama entidad. Las entidades se representan por cosas u objetos, ya
sean reales o abstractos, tangibles como un empleado, alumno, maestro, o intangibles como lo que serían calificaciones, cuentas de cheques, asignaturas, etcétera, de los cuales nos interesa almacenar información. Las entidades tienen las siguientes características. Básicamente son las tablas de la base de datos. Más adelante vamos a ver las características de una tabla, que es una tabla, etcétera, pero ahorita nada más tengan en cuenta que la entidad es una tabla o varias tablas de la base de datos. Se va a representar en nuestro diagrama por un rectángulo con su nombre dentro de él, y el nombre de una entidad solo puede aparecer una vez en el esquema, es decir, una base de datos no puede tener dos tablas que se llamen igual. La siguiente es la relación. La relación es la forma en la cual las entidades se asocian unas con otras, indicando con eso la dependencia de las mismas. Más adelante les voy a explicar qué son de dependencia. Las relaciones tienen las siguientes características. Se representan con un rombo con su nombre dentro de él. El nombre generalmente es un verbo o una acción que une a las entidades. Las relaciones pueden asociar una entidad con otra o bien consigo misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos una entidad llamada trabajador, que se relaciona consigo misma porque en una empresa un trabajador puede ser jefe de otro trabajador. Del lado derecho tenemos otro ejemplo en el cual una entidad profesor da clases a un alumno. El siguiente es el atributo. Los atributos son las características que describen a una entidad y representan la información que se almacenará en ella. Esto tiene que ver también con lo que es el concepto de atributo en programación orientada. Recuerden que son características, pero vaya, estas características van a ser aquellas que va a poseer la entidad de nuestras bases de datos y van a tener las siguientes características. Los atributos van a ser las columnas de la tabla, ¿sí? Los datos que vamos a guardar en la tabla, que también se les va a conocer como campos. Es decir, si yo digo atributo, columna o campo, me estoy refiriendo a la misma cosa. Se representan mediante una elipse con su nombre dentro de él y pueden ser de distinto tipo de datos. Es decir, en una tabla podemos tener textos numéricos, fecha, booleano, etc. Y aquí tenemos un ejemplo del diagrama anterior. Tenemos un profesor como atributos o como campos de su tabla va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de ingresos. La relación con otra entidad, que es alumno, que también va a tener nombre, apellido materno y salud. Dentro de los atributos tenemos tres. El primero es el atributo multivaluado, que también se le llama multiconcurrente, y son aquellos que pueden tener más de un valor y se representan con una doble luz. Por ejemplo, la entidad profesor puede tener un atributo llamado teléfono, el cual puede tener distintos datos. Por ejemplo, puede tener el teléfono de su móvil y también puede tener el teléfono de su casa. El siguiente es el atributo compuesto. Son aquellos que se obtienen a partir de la combinación de otros atributos. Pues aquí pueden tener varios valores, se representan de la misma forma que los atributos multivaluados. Y aquí tenemos un ejemplo de un atributo compuesto, que es la dirección, que se va a obtener mediante otros tres atributos. El primero es calle, que puede ser un texto; el segundo, un número exterior, que puede ser numérico; y el tercero, un número interior, que también puede ser numérico. Y tenemos los atributos derivados. Son aquellos que pueden obtenerse a partir de otros atributos de una entidad. Se representan con una elipse punteada, y estos atributos hay que tener cuidado al usarlos porque pueden generar redundancia. Recuerden la redundancia, eso lo vimos en el video pasado, si se acuerdan, les invito a que lo chequen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual un profesor tiene estos atributos. Tiene un atributo llamado edad, que se puede obtener a partir de la fecha de nacimiento. There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Keeping this in mind, the University of Texas at Austin brings you a comprehensive course in artificial intelligence and machine learning. Las siguientes son las claves candidatas. Y bueno, las claves candidatas también son otro tipo de atributos, pero las puse aparte porque son atributos que tienen estas características especiales, ya que ellos identifican de forma única los valores de una identidad. Y bueno, tienen las siguientes características. El valor de la clave no se puede repetir y tampoco puede ser nulo. Si estos